Cuando alabamos a Dios, dice la Biblia que hay liberación. En la alabanza hay liberación. Usted puede estar lo más atrapado que esté en las situaciones, pero cuando usted alaba al Señor hay liberación. Escuché el testimonio de la joven, escuché una parte del testimonio, creo que es Grady Cruz, creo que es así que se llama la joven, una que era de la Chicán. Ella dice que estando en Estados Unidos, por todas las situaciones que le pasaron allí, por todo lo que ella vivió allí, ella llegó allí y se quedó ilegal, y se le complicó mucho la vida, y aunque Dios hizo cosas extraordinarias con ella, decía ella que en un momento iba a cantar en un centro de eso, y cuando va entrando le viene un policía y la detiene en la puerta y le dice, ¿usted habla inglés? Y ella dijo, no, yo hablo español. Querido Cerda, usted bendiga, amado. Y dice ella que el hombre le dijo, su documento, no hay documento. Ahí mismo comenzó, apresó a la muchacha y comenzó a tirarle fotos y a escribir su expediente, y ella comenzó a orarle a Dios en español. Dice, Señor, es el único idioma que sabe. Ayúdame, Señor, ayúdame, Señor. Dice, yo no he sido mala hija, Señor. Yo no puedo, ¿cómo voy ahora a llegar a mi casa? Voy a, hasta presa venía la muchacha. Y comenzó a llorar y a clamar a Dios. Y entonces dice que el policía le dijo, yo hablo español. Dice, al Dios que le estás orando, ¿verdad? Te dice, vuela, paloma. Vuela, vete rápido antes que te atrapen. Rompió el expediente y dejó ya a la muchacha. ¿Oyó? Pero esa mujer, aún Dios haciendo cosas así con ella, dice que cayó en una depresión terrible. Y le preguntaron, ¿y cómo saliste de la depresión? Y dijo, comencé a cantarle a mi Dios. Comencé a alabar su nombre. Por eso hay una canción que ella tiene que dice, déjenme adorarle, que nadie me interrumpa. Cuando usted venga a la casa de Dios, adore a Dios, no se deje desviar. Pasan cosas, porque somos humanos aquí, que pueden distraerte, pero adora a Dios. No hay respuesta que no tenga aquel que llega a la presencia de Dios. Y en la alabanza hay adoración. Gloria al Señor. Bendito sea Dios para siempre. Hermanos, yo quiero que usted abra su Biblia y la deje abierta. Génesis capítulo 17. Vamos a recorrer la palabra hoy. Tome nota. Vamos a hablar de temas controversiales. Yo creo que no existe un solo tema bíblico que no sea controversial. ¿Verdad que no? Porque esos temas expresan la voluntad de Dios. Génesis capítulo 17. Expresan la voluntad de Dios. También habla su Biblia en Génesis 22. Vamos primeramente a leer esos dos pasajes. 17, 1 al 7 y Génesis 22, 15 al 18. ¿Por qué los temas bíblicos son controversiales? Porque esos temas expresan la voluntad de Dios y la voluntad de Dios es distinta a la voluntad del hombre. ¿Por qué hay mucha gente ateo? Porque no quiere a un Dios que gobierne su vida. No quieren sujetarse, prefieren desaparecer a Dios. Pero qué pena, porque Dios es por los siglos de los siglos. Y no depende de que un hombre crea o no crea en Él. Él es el único ser que vive por sí mismo. Bendecimos a nuestros amigos de las redes que escuchan la palabra y que la siguen por estas vías. Que el Señor se glorifique en su vida en esta hora. Dice Génesis 17, 1 al 7. Era Abraham de 99 años cuando le apareció Jehová y le dijo, yo soy el Dios todopoderoso. Anda delante de mí
y sé perfecto. Y pondré mi pacto entre mí y ti, y te multiplicaré en gran manera. Entonces Abraham se postró sobre su rostro, y Dios habló con él diciendo: He aquí, mi pacto es contigo, y serás padre de muchedumbre de gentes. Pacto, observe lo primero que Dios le dice a él. Serás padre de muchedumbres de gentes. Y no se llamará más tu nombre Abraham, sino que será tu nombre Abraham, porque te he puesto por padre de muchedumbre de gentes. Y te multiplicaré en gran manera, y haré naciones de ti, y reyes saldrán de ti. Y estableceré mi pacto entre mí y ti, y tu descendencia después de ti en sus generaciones, por pacto perpetuo, para ser tu Dios y el Dios de tu descendencia después de ti. Y te daré a ti y a tu descendencia después de ti la tierra que moras, toda la tierra de Canaán en heredad perpetua, y seré el Dios de ellos. El versículo 10 dice: Este es mi pacto que guardaréis entre mí y vosotros y tu descendencia después de ti. Será circuncidado todo varón de entre vosotros. Ahora observe lo que dice Génesis 22:15. Bendito sea Dios para siempre. Y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: Por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar. Y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. En tu simiente, no olvide este versículo, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Cuántas naciones serían benditas? Israel y Judá solamente. Solamente las dos casas, Israel y Judá. ¿Qué es lo que dice la palabra? Todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente, dice el Señor, por cuanto obedeciste a mi voz. Yo quiero hablar hoy de el pacto eterno. El pacto eterno. La palabra pacto se refiere al acuerdo entre dos partes. Y me gusta que la Biblia enfatiza cuando Dios le habla a Abraham, le dice: este pacto es entre mí y ti. Sin embargo, en nuestro castellano dicen: no te pongas tú primero, ¿verdad? Y lo dicen de manera un poquito más fuerte. Sin embargo, la palabra es muy clara. Y por eso Dios se pone primero. ¿Él sabe por qué? Porque está hablando de un pacto eterno. Y un hombre mortal no puede establecer un pacto eterno con Dios. ¿Quién es que lo puede establecer? Dios. El pacto parte de Él. Él es quien establece su pacto y Él lo hace en su soberanía. Él le hace un pacto a Abraham y es extensivo el pacto a todas sus generaciones. Y mire qué interesante. Para que quede muy claro, el Señor está diciendo que las generaciones de Abraham en estas generaciones estarían
todas las naciones. No es solo que su herencia terrenal, que su descendencia iría a las naciones. No, Dios está diciendo, todas las naciones serán benditas en tu simiente. Desde el principio que Dios habló sobre ese pacto, mostró claramente su voluntad de salvar a los gentiles. Nosotros somos los gentiles, los que no somos de Israel, ¿verdad? Israel llamó gentil a todo aquel que no era de su pueblo, que no era de sus tribus, que no pertenecía a su nacionalidad, eran gentiles. Y el Señor está estableciendo muy claro allí que ese pacto incluía a todas las naciones, a todos los gentiles. Ahora, una pregunta que queremos contestar en este sermón es, ¿por qué el Dios Todopoderoso, único, soberano, cuya palabra es eterna, hace juramento para hacerle ese pacto a Abraham? ¿Por qué Dios hace un juramento? Yo creo que Dios está anticipando con ese juramento la fortaleza que necesitaba el pacto ante todas las embestidas que tendría el pacto. El pacto sería, digamos, atacado, querría ser desnaturalizado por muchos sectores. Porque ese pacto habla mucho más de lo que uno puede entender. Y vamos a verlo en la palabra. Y nosotros hablamos de un pacto eterno. En la Biblia a Dios se le llama el Dios de pacto. ¿Sabe por qué? Porque por lo menos 7 pactos estableció Dios con los hombres. Por lo menos 7. Está el pacto que Dios hizo con Noé para nunca más destruir la tierra con agua, ¿verdad? Y este es un pacto perpetuo, dice el Señor. Pero ese pacto, yo entiendo que cuando la tierra termine, terminará. ¿Verdad que sí? Ahora, Dios estableció otro pacto. Y es el pacto de ley. El pacto de la ley. Pero la ley de Dios es eterna. La ley de Dios permanece para siempre. Sin embargo, vamos a ver por la palabra que ese pacto de ley tiene un carácter temporal ante los hijos de Dios, ante los redimidos. Vamos a verlo en la palabra. Y este es un tema que tiene muchos debates y tiene muchos buenos expositores en el internet. Yo hacía énfasis ahorita sobre que lo que dice la palabra allí, dice el Señor, en tu simiente, verso 18 de Génesis capítulo 22, serán benditas todas las naciones de la tierra. ¿Por qué? Porque un famoso predicador hace una declaración, un sermón de más o menos 3 horas. 3 horas me tomé yo escuchándolo a él. Y él hace una declaración allí, dice que Dios solo ha hecho pacto para las 2 casas, Israel y Judá. Sin embargo, allí está diciendo que ese primer pacto que Dios hace con Abraham, le dice, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Dios habla muy bien cuando habla, ¿verdad? Y él hubiese dicho, si fuera así como dice ese buen predicador, hubiera dicho el Señor, en tu simiente será bendita tu herencia en todas las naciones. ¿Verdad que sí? En español sería muy claro eso. En tu simiente será bendita tu descendencia en todas las naciones. Pero Dios no dice así. Dios dice, serán benditas todas las naciones. Y Efesios dice, creo que el capítulo 3, verso 15, no recuerdo bien la cita, pero dice Efesios, que de Jehová, del Padre Celestial, toma nombre toda familia en la tierra. ¿Qué significa eso? Que en cualquier familia de la tierra, Dios puede ser Padre. Alabamos a Dios por eso. ¿Por qué no lo aplaude?
En cualquier familia de la tierra, Dios puede ser Padre. Bendito sea Dios para siempre. Antes de hablar del pacto eterno, quiero hablar un poco del pacto de la ley. Hay muchos pactos, pero estos dos pactos son los que gobiernan prácticamente todo el espectro de la discusión que se da entre los creyentes. Es una lástima que la iglesia de Cristo se mantenga dividida por cuestiones de interpretación de la palabra. Es una lástima. Pero yo entiendo que si yo tengo una comprensión errónea sobre la palabra y uno viene y me lo aclara, yo debo bendecir a esa persona, ¿verdad que sí? Entonces, cuando yo recibo esto, ¿por qué yo me detuve a oír a ese hombre tantas horas? Necesitaba oírlo porque el hombre agarró la escritura y comenzó a trazar la escritura, Bueno, pero la escritura viene desde Génesis hasta Apocalipsis. Yo voy a trazar unos cuantos textos de la palabra, pero yo no lo puedo cubrir todo. Hay cosas que se quedarán. Incluso cuando uno va a buscar un tema en la escritura, generalmente uno va ya un poco enfocado, ¿verdad? Tú vas buscando pasajes que hablen de eso. Y es posible que uno que habla de eso, pero de manera, indirecta, tú no lo toques porque no tiene el centro de lo que tú estás buscando. Eso habla también de la misma ciencia. Tú sabes que el científico parte de una premisa. Él primero en su mente elabora la idea y comienza a buscar. Es posible que él encuentre algo que no estaba buscando, pero él parte de la idea. Por tanto, él va prejuiciado, en cierto modo, a buscar solo eso. Ahora bien, yo quiero destacar sobre el pacto de ley. En Éxodo 24, el Señor establece su pacto de ley con el pueblo de Israel. En el versículo 4 al 8 vamos a leer básicamente. Dice allí, Moisés escribió todas las palabras de Jehová y levantándose de mañana edificó un altar al pie del monte y 12 columnas según las 12 tribus de Israel. Y envió jóvenes de Israel, los cuales ofrecieron holocaustos y becerros como sacrificios de paz a Jehová. Y Moisés tomó la mitad de la sangre y la puso en tazones y esparció la otra mitad de la sangre sobre el altar. Y tomó el libro del pacto y lo leyó a oídos del pueblo, el cual dijo: haremos todas las cosas que Jehová ha dicho y obedeceremos. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Moisés está en el pie del monte, allá donde Dios dio los 10 mandamientos. Allí los 10 mandamientos establecen el pacto de la ley. ¿En qué consiste el pacto de la ley? Bueno, la ley habla del código moral de Dios. Ese es el código moral del reino de los cielos. La ley. Mire qué interesante. Por eso que es que la discusión se vuelve tan delicada. Porque la ley habla del código moral del reino de los cielos. Y como Dios le dijo al pueblo: sed santos porque yo soy santo. Y esa ley, como dice Pablo en Romanos 7, él dice: esa ley es buena, esa ley es santa. Y esa ley, ¿verdad?, es la ley de Dios. Sin embargo, esa ley es dada a los hombres. ¿Y quiénes son los hombres? Nosotros, que estamos en una naturaleza pecaminosa. Esa naturaleza pecaminosa que dice el apóstol Pablo
que ha hecho imposible que la ley santifique a ninguno. Romanos capítulo 8. Los primeros versos, el apóstol Pablo dice que debido a la debilidad de la carne, debido a que la carne se inclina de manera natural hacia el pecado, la ley no puede, oye, qué expresión más fuerte sobre la palabra de Dios. Dice, no puede la ley justificar al hombre ni santificarlo por causa de la debilidad de la carne. Entonces aquí hay un asunto. Esa ley perfectamente no puede ser guardada por ningún ser humano. Y como en la humanidad, como nosotros aún estamos en esta humanidad, entonces se nos hace muy cuesta arriba obedecer perfectamente esa ley. Pero hay algo más delicado con esto. Y es que en Santiago capítulo 2, el versículo 10, el escritor de Santiago recoge una expresión de cuando Dios dio la ley. Y es que dice Santiago, cualquiera pues que ofendiere en un punto, que faltare en un punto, dice, se hace culpable. Pero cualquiera que no hubiere guardado toda la ley y ofendiera en un punto es hecho culpable de ofender todos los mandamientos. Y ahí entonces es que la situación se pone difícil, porque ¿quién puede guardar todos los mandamientos perfectamente todos los días? A mí me llamó mucho la atención el que cuando se habla de la historia de los monasterios en el pueblo de Dios, ¿sabe cómo surgieron los monasterios? Fue una idea que le dio a algunos hermanos de los primeros siglos de la iglesia de apartarse de toda contaminación. Esos no querían, bueno, un hermano de esos no quería estar en esta iglesia, mirando tantas mujeres hermosas, bien peinaditas, ¿verdad? Bien arregladitas. Cuando viene a ver tiene problemas. Y menos ir a un resort. El pastor tuvo un resort en estos días. Y usted sabe que en los resorts las mujeres andan en panty y brasieres como que creen que están en su cuarto, en su habitación. Entonces, uno tiene que estar enfocado en su mujer, nada más sí, mi mujer, porque, para evitar problemas. Había un hermano en esta Trinidad que íbamos a tantos resorts de la pareja, y él nunca iba. Y la mujer loca por ir a un resort. Y cuando le hablamos, hermana, ¿y por qué que él no quiere ir? Ah, porque no quiere ser tentado. Entonces sí, nosotros tenemos esa situación con nuestra humanidad que nos inclina al pecado. Pero esa ley perfecta de Dios, entonces no puede dominarme plenamente. Y óigame esto, hemos dicho claramente que somos salvos por gracia, pero la salvación produce en nosotros una nueva naturaleza, un nuevo ser, dice Efesios 2:10, creado en Cristo Jesús para buenas obras. Y dice Primera de Juan capítulo 3, creo que el verso 9 en adelante, dice que esa naturaleza, el nuevo ser que Dios creó, que es de la simiente de Dios, dice, no puede pecar. Algunos se conforman solamente con decir, no practique el pecado. Pero eso no es todo el versículo. El versículo dice, no practica y no puede pecar. ¿Por qué? Porque la simiente de Dios está en él. Y Efesios capítulo 2 dice que fuimos constituidos, los que tenemos ese nuevo nacimiento en el Espíritu, fuimos constituidos en morada de Dios. Y Dios no habita en templos sucios. Dios no puede habitar en mi cuerpo, porque mi cuerpo es pecaminoso. Oiga, su cuerpo, su naturaleza humana es pecado. ¿Cómo es? Es pecado y morirá siendo pecado. Un solo amén. Qué fuerte decirle a una gente, usted es un pecador. Eso es. Morirá siendo pecado. Mi carne siempre quiere el pecado. Y la tuya también.
Ahora, la nueva naturaleza, el poder que Dios nos da en el Espíritu, hace que podamos someter la carne. Pero ¿y cómo se hace? A fuerza. Y mira, todo el que viene aquí a la iglesia obligado no está adorando a Dios. ¿Cómo es? Ninguno que vino aquí a la fuerza. No, yo voy porque me están trayendo. Ese está. O yo voy porque no tengo de otra. Todavía yo no me he decidido salirme del evangelio, pero ya yo tengo un pie adentro, otro afuera. Ese tampoco está adorando a Dios. Éxodo 25. El Señor dice en los primeros versículos: ¿quién es que le adora con lo que hace? Dice, aquel que lo hace espontáneamente de su corazón. Dice, ese me adora. Aquel que sacrifica alabanza. Mira una cosa, sacrifica. ¿Qué es lo que es sacrificar? Cuando tu cuerpo no quiere, cuando tu ánimo está como medio en el suelo y tú como que le dices, alaba alma mía Jehová, alábalo. El que sacrifica alabanza, lo alaba. Entonces mi carne no puede adorar a Dios. Yo la puedo someter, yo la tengo aquí sometida ahora mismo. Venga, vamos para la iglesia. Vamos a adorar a Dios. Y por la mañana siempre me levanto temprano. Y a veces estoy así medio soñado, así, vamos a hablar con el Señor. Vamos. Allá y me lavo bien la cara, hasta con jabón, para que se me quite el sueño, para alabar a mi Señor. Pero si me dejo llevar de mi carne, me quedo recostado ahí. Y a veces con un frito ahí envuelto y abrazadito de la moranita ahí. Pero me levanto a adorar a Dios, a alabar su nombre. ¿Por qué? Porque sé que tengo que gobernar mi carne. Entonces no me hable usted a mí de que usted está, no porque yo guardo el sábado. ¿Qué sábado ni qué sábado? Tú puedes guardar el sábado. ¿Y cuántos mandamientos más puedes violentar? Entonces guardar el sábado no es lo que te salva. Guardar el sábado no es lo que te bendice. ¿Sabes qué es lo que te bendice? Una fe plena y confiada en Jesucristo. El que cumplió perfectamente la ley por nosotros. Y lo hizo por nosotros porque Él es santo, inmaculado. Él nació, dice la Biblia, del Espíritu de Dios, inmaculado, sin mancha. En Él no había herencia de pecado, no había en sus lomos ¿cómo se llama? La iniquidad que nos conduce al pecado. Cristo nunca podía ser atraído hacia el pecado. Oiga, nunca. ¿Sabe por qué nunca podía ser atraído? Porque la iniquidad no estaba en Él. La iniquidad la hemos definido muchísimas veces de manera bien sencilla para que se le grabe en los sesos a usted. Mire. La iniquidad es la semilla del mal en el ser humano. De la iniquidad es que sale nuestro pecado. La iniquidad es que nos da apetitos pecaminosos que se llaman concupiscencia. Es la iniquidad que hace que cosas de pecaminosas nos tienten. ¿Y qué es tentar? O que tú deseas lo que te están presentando. Ay, eso me está tentando. ¿Te gusta? Si no te gusta, no pasa nada. Indiferente a eso. ¿Verdad? Entonces yo por eso cuando algo me tienta, no digo, ay Señor, perdona este pecador. Perdóname, Señor. Y me aparto y me alejo. Porque a la tentación hay que salirle corriendo. El que se pone a coquetear con la tentación, al suelo va. No hay fuerte en este asunto. El único fuerte es Él. Entonces yo le dije a una persona una vez, mira, Jesús no puede ser tentado. ¿Cómo que no? Si dice la Biblia que fue tentado. Bueno, mira, esa es la traducción. ¿Sabe por qué? Porque la palabra tentación en griego es la misma que prueba. ¿Oyó? Pero lo correcto es decir que Él fue probado en todo, no tentado. ¿Sabe por qué? Porque para que sea tentación para Él tenía que atraerlo. Y a mi Señor ningún pecado lo atrajo nunca. Pero mire lo que son los entendimientos. Yo estaba en una clase en una universidad y se levantó un estudiante hasta casi violentamente contra eso que yo dije. Porque la Biblia dice eso y usted está diciendo otra cosa. Digo, bueno amigo, dejémoslo ahí, pero no vamos a pelear por esto. ¿Verdad? Cuando la gente no entiende, se levanta. Pero qué bueno, el que da el entendimiento es el Espíritu de Dios. Entonces mire, el pacto de la ley, que la ley es eterna. ¿Por qué el pacto de la ley no es el pacto eterno para nosotros? Algunos dirán, ese pastor está diciendo herejías. ¿Cómo que la ley no es
un pacto eterno para nosotros? Mire, se lo voy a demostrar con la palabra de Dios. Con la interpretación, no la interpretación, no. Es con la declaración que está dando uno autorizado por el Espíritu. Y como Él está hablando por el Espíritu, lo que Él está diciendo se corrobora en el resto de la Escritura. En Gálatas capítulo 3, el apóstol Pablo aclara el rol temporal de la ley. ¿Por qué no es ella el pacto eterno? ¿Por qué la ley no es el pacto eterno? Mire, dice el apóstol Pablo en el verso 19 del capítulo 3. Él está hablando de por qué la iglesia no tiene que estar sujeta, no tiene que estar dependiendo de las obras de la ley. En los primeros versos, y lo vamos a leer, pudiéramos leerlo para entender el contexto. Mire, vamos a leerlo un poquito. Dice él en el versículo 1. Vamos a leer primero en el 1 para luego llevarlo allí. Dice él: oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, ante cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? Oiga la diferencia que él pone. Oiga la pregunta. Dice: ustedes recibieron el Espíritu Santo de la promesa, ¿por obedecer la ley o por el oír con fe? Es la pregunta que debe hacerse cada uno. ¿Por qué recibí salvación? ¿Por qué recibí el Espíritu de Dios en mí? ¿Por obedecer la ley? No fue. ¿Por qué? Porque nadie puede cumplir perfectamente la ley. Y esta palabrita le molesta a la gente que está detrás de este asunto de la ley. Dicen: pero Cristo ya nos hizo perfecto, ahora podemos. Sí, pero son tan hipócritas que ellos saben que no cumplen con toda la ley, pero quieren decir que sí, que nosotros tenemos que cumplir con toda la ley. Y es una cuestión extraña, ¿verdad? Este tema es delicado porque estamos hablando, es como si yo dijera: no obedezcan la ley. No, yo no estoy diciendo eso. Yo no estoy diciendo eso, porque si yo dijera eso, pues yo tendría varias esposas. Yo sería también, pudiera estar robando por ahí. Yo pudiera matar a cualquiera. Pero todas esas cosas yo no las hago. ¿Por qué? Porque la ley lo prohíbe. Pero yo sé que mi obediencia no es perfecta. Yo sé que no puedo depender de esa obediencia porque hay aspectos de la ley que yo no puedo cumplir. Incluso esos mismos yo los puedo cumplir de manera, digamos, en los hechos. Pero muchas veces no los puedo cumplir en el pensamiento. Porque hay veces que uno se enoja de una manera muy fuerte con alguien que ha cometido una injusticia. O que uno diría: ¿y por qué no le arrancan la cabeza? Y entonces ya la ley dice: culpable. ¿Usted entiende? Entonces yo sé, lo que estamos enfatizando es, y por favor escúchelo con atención, no es que usted se levante contra la ley. No, es que usted no dependa de ella. Es que usted ponga su fe en Cristo, que cumplió por usted, y que no crea usted que no, porque si yo no hago esto, si no hago lo otro. ¿Qué sucede allí? Cuando la persona quita la vista de Cristo, ¿sabe en qué entra? En una completa inseguridad. Ayer una persona que yo aprecio muchísimo, que tenemos una amistad muy linda desde hace mucho tiempo, y que le sirve al Señor con una devoción y un compromiso tremendo, dijo algo en una reunión que estábamos. Y dijo: ¿y quién de nosotros puede estar seguro de eso? Porque con un pensamiento uno se pierde. Si tienes un pensamiento pecaminoso, ahora viene Cristo, te perdiste. ¿Usted o yo? Esa es la idea que tiene la persona que entiende que si él no hace, no puede salvarse.
Entonces alguien puso esa ecuación de una manera que me pareció muy inteligente. Decía la persona, mira, la Biblia dice que somos justificados gratuitamente sin las obras de la ley. Ahora, eso de justificado es la salvación que recibimos, justo, hecho justo por Cristo. ¿Qué decía él? Dice, mira, cuando tú entiendes que necesitas tus obras también para la salvación, tú vas a hacer la siguiente ecuación para la salvación. La salvación para ti es igual al sacrificio de Cristo en la cruz, ¿verdad? Más tus obras. Si le quitamos tus obras, entonces el sacrificio de Cristo no vale para ti nada. Entonces tú no puedes decir que tu salvación no es por obra. Tú estás diciendo que tu salvación es por la obra de Cristo y por la obra tuya. Pero cuando Cristo nos salvó, no fue así. En Tito capítulo 3, los primeros versos hasta el verso 5, él narra y dice de la condición en la que estábamos. Éramos esto, éramos lo otro, éramos igual que el mundo, estábamos perdidos en nuestros pecados. Dice, hasta que se manifestó la bondad de Dios. Dice, el cual, dice, nos salvó. Dice, no por obras de justicia que hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y explica entonces, dice, por el lavamiento de la regeneración en el Espíritu Santo. Entonces observe lo que está diciendo la palabra allí, que la salvación opera en pecadores, llegamos pecadores, llenos de nuestro pecado ante el Señor, y Él, sin que hayamos hecho una sola obra justa, dice, nos renovó en el Espíritu y nos dio un nuevo nacimiento en el Espíritu. ¿Y qué dice Efesios 2:10? Que ese nacimiento es una nueva creación que Dios hizo de nosotros en Cristo Jesús. O sea, eso no es un asunto simplemente, no, es que fue un nuevo nacimiento. Y Juan 1:13 dice que fuimos engendrados por el Espíritu de Dios. Dice, no fue por voluntad de hombre, no fue que yo quise. Yo me convertí, por eso me salvé. Mentira, amiguito. Si tú le dijiste sí a Cristo es porque estás respondiendo a lo que el Espíritu está haciendo en tu espíritu hace mucho tiempo. Cómo Dios te ha atraído a Él. Él es que nos trajo a Él. Él fue que fue por nosotros a buscarnos. Y mira cómo dice la Biblia, salió del campamento a buscarnos. Porque muchos ya no estaban en su campamento. Él salió a buscarnos. Entonces sí, el Señor nos habla aquí. Y nos dice el apóstol Pablo, dice, ese espíritu lo recibieron, dice él, por el oír con fe. El versículo 3, Gálatas 3, dice, ¿tan necios sois? Habiendo comenzado por el espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Por qué dice que va a acabar por la carne? Porque las obras de la ley se hacen con la carne. Y Jehová dijo, el que hiciere estas cosas, vivirá por hacerlas. Si no las hace, morirá. Entonces la ley, dice allí más adelante, no es de fe, porque dice que tiene que hacer. Y por eso el pacto de la ley nos trae a nosotros un mensaje que va no en la dirección de hacernos perfectos, y Pablo lo va a explicar en este momento, más adelante. Ahora mire esto, oiga lo peor que dice aquí, el verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. ¿Cuál es el problema de depender de la ley? Bueno, que tú dices, yo guardo el sábado. ¿Y qué más haces, papá? Y es mentira que guarden el sábado. ¿Sabe por qué es mentira? Porque cuando encienden el carro, encendieron un fuego. Y cuando Dios dio las leyes del sábado, dijo, no encenderás fuego el día de reposo. Y no es solamente que no prenda la estufa, prendiste el carro, te moviste, ¿verdad? Ok. Entonces, cuando en este templo ahora aquí, no podemos tener la luz prendida el sábado porque eso es fuego también. ¿Usted sabía eso? Que esa luz que está ahí es fuego que está, póngale los dedos para que usted vea. Entonces usted se da cuenta, ¿quién la puede cumplir? Tienen que estar oscura ahí. Imagínense el culto de los cristianos a oscura los sábados, porque no pueden prender la luz, porque están ofendiendo.
Exactamente. ¿Verdad? Yo fui a una sinagoga judía con mi esposa ahora cuando fuimos a Estados Unidos y ellos no cocinaron el sábado, pero yo veo que estamos comiendo a la hora de la comida y la comida estaba caliente. Digo, ¿y qué pasó? La calentaron, prendieron fuego para calentar la comida. Entonces, amigo, usted se da cuenta cuán soso es depender de esto. Cumplamos todo lo que podamos, pero enfocado en Cristo Jesús. Y cada vez que tú hagas algo, dile, Señor, gracias porque lo hiciste perfecto para mí. Yo hago mi esfuerzo, hago lo que puedo, no voy a robar, tú lo prohíbes, no voy a matar y voy a procurar no pensar en nadie para que se muera por algo que me hizo, ¿verdad? O por algo que le hizo a otro, ¿verdad? Pero, Señor, gracias porque tú lo hiciste perfecto para mí. ¿Cuántos lo dicen así? ¿Cuántos lo dicen así? Gracias por hacerlo perfecto para mí. Mire, hermano, esto es una cosa tan difícil. Yo he visto personas que han mostrado un enojo tan fuerte contra la ley y contra el que dio la ley. En estos días veo unos ahí en el internet hablando, diciendo que Jehová no es Dios, que los mandamientos no los dio el Dios verdadero, sino que fue Satanás. ¿Usted está oyendo? Pero esa gente eran cristianos antes. Pero entonces tienen una confusión tan grande porque cuando no hay una comprensión de lo que significa lo que Dios ha hecho con nosotros en Cristo y con la ley, la gente se vuelve medio totalmente contraria. Y yo digo, mira lo que está diciendo el pobre, no entiende. Señor, ayúdalo. Y qué pena que él agarre y una plataforma como el internet y lance eso. Hay un paquete de gente viendo eso y algunos ya son hasta seguidores de ellos y aceptan lo que ellos están diciendo porque no hay comprensión. ¿Cuál es el propósito de la ley? Mire lo que dice Gálatas capítulo 3. Dice en el versículo 19. Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Bueno, Pablo responde, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. ¿Cómo es? La ley fue dada hasta que. ¿Está claro eso? La ley fue dada hasta qué. ¿Hasta cuándo fue dada la ley? Hasta que llegara la simiente del pacto eterno. Jesús, Él es la simiente del pacto eterno. Oiga esto. Dice, la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es uno solo, pero Dios es uno. Dice, luego la ley es contraria a las promesas de Dios. En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. ¿Usted entendió eso? O sea, la ley, dice, no es contraria a las promesas. Lo que pasa es que la ley no puede vivificar. ¿Por qué no puede vivificar? ¿Qué significa eso? La ley no puede dar vida. Obedecer la ley no te da vida. ¿Por qué? Porque por causa de tu carne no la puedes obedecer perfectamente y ella maldice y mata al que la desobedece. ¿Te das cuenta? Entonces no fue allí que Dios encerró la oportunidad nuestra de ser salvos y bendecidos. Dice más, la escritura la encerró todo bajo el pecado, verso 22, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. ¿Cuál promesa, hermanos? La promesa que Dios le hizo a Abraham en su pacto eterno. Esa promesa que luego Pablo sí sigue explicando y dice, pero antes que viniese la fe, estábamos confinados. ¿Qué es confinado? Preso, papá. Dice, confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo. Wow, qué interesante. Oye esto. Mira, la ley, nuestro ayo.
la palabra ayo, tengo aquí, oye, la palabra ayo en griego es la palabra paidagogos. El Nuevo Testamento fue escrito en griego. Y cuando Pablo está diciendo ayo, lo que está diciendo allí es, fue nuestro paidagogos para llevarnos a Cristo. ¿Y qué significa paidagogos? Paida significa niños y gogos significa conducción, guía. ¿Oyó? Entonces, uno de los teólogos que está argumentando a favor de la gracia y no de la ley dice que el paidagogos en griego era el que cuidaba a los niños. Entonces los niños estaban bajo su autoridad y su dirección hasta que él los entregaba al maestro. Oiga, cuando el pedagogo llevaba a los niños al maestro y se los entregaba, no es como aquí que los maestros reciben a los niños y hay que irlo a buscar a 12 corriendo. No, el maestro se quedaba con los niños hasta que eran hombres y salían ya formados allí. ¿Oyó? Por eso había que llevarle todo, su merienda, todo lo que hay que llevar con su hay que llevárselo ahí al maestro, llevarle todo por años, ¿verdad? Y entonces, cuando el niño quedaba bajo el cuidado del pedagogos, entonces, bajo el cuidado del maestro, entonces el pedagogo ya era libre de su tarea. Ya él terminó su trabajo. Y la ley es el pedagogo de los creyentes. Cuando nos lleva y nos deja en Cristo, ya estamos ahora bajo la autoridad de Cristo y no bajo la autoridad de la ley. Él nos entregó, cumplió su rol. La ley tiene un rol temporal. Pero el pacto que Dios hizo con Abraham es eterno. Mire cómo Pablo lo dice. Pablo dice en los versos, en el verso 16, en el verso 15 de Gálatas 3. Oiga lo que dice Pablo. Dice, hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Esto pues digo, y oiga bien esto, oiga, levante su antena del oído, oiga lo que dice aquí. El pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo, la ley que vino 430 años después, no lo anula para invalidar la promesa. ¿Qué está diciendo? Oiga, dice él, porque si la herencia es por la ley, ya no es por la promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Entonces, cuando ellos me dicen a mí, si tú no cumples con las fiestas, entonces tú estás bajo maldición. Si tú no cumples con el sábado, entonces tú estás en maldición. Digo, mentira tuya y del diablo también. Porque la ley que vino 430 años después no anula el pacto de bendición que Dios le dio a Abraham y el pacto de salvación. Y Dios le dijo a Abraham que ese pacto sería de bendición para todas las naciones. La ley ha sido nuestro ayo solo para ponernos bajo el cuidado de Cristo. Y ahora estamos seguros en Cristo. Estamos completos en Él. Él, oiga bien, la ley dice el pacto que Dios hace con Abraham. Y el pacto de ley también incluye la circuncisión. Y mire qué cosa. No por pacto y cosas así. Pero yo un día, oyendo un consejo de un hermano muy querido, que se circuncidó por cuestiones de salud, pues fui a un médico y por si acaso fui con mi esposa para que me circuncide. Y el tipo me dijo, ¿y usted tiene
alguna afección, tiene algún... No. Dice, pues entonces, si usted ha vivido así tanto tiempo, ya no le va a pasar nada. Me dice, no, no tiene que circuncidarse. Yo digo, bueno, está bien, me quedé sin circuncidar. Pero mire que dice Colosenses capítulo 2. El capítulo 2 dice el apóstol Pablo, oiga, en el verso, voy a leer a partir del verso 8. Oiga, dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Él, hablando de Cristo, habita en su cuerpo. Oiga lo que yo dije ahorita, en mi cuerpo no puede habitar Dios, porque mi cuerpo es pecaminoso. Pero mire que dice aquí, en el cuerpo de Cristo, corporalmente, dice la palabra, habita toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En Él también fuisteis circuncidados. La señal del pacto que Dios le dijo a Abraham, le dijo, todo varón a partir de los 8 días de nacido será circuncidado. Pero Abraham tenía 99 años y se circuncidó. Entonces, ¿qué significa esto? Dice, Cristo nos circuncidó. Dice, en la circuncisión, dice, no hecha con mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal. En la circuncisión de Cristo. Sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios, que levantó de los muertos a Jesús. Y mire lo que sigue diciendo, dice, y a vosotros estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que la ley había levantado contra nosotros. Dice que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Estamos completos en Cristo Jesús. Él lo hizo por nosotros. Y mire algo, la única obediencia que adora a Dios es la obediencia que se hace por gratitud, que se hace porque ahora amo al Señor, porque lo quiero, porque quiero seguir compartiendo con Él. Porque mire, no es verdad que uno violando la ley de manera aviesa, de manera premeditada, puede tener una buena relación con Dios. No se crea eso. Recuerde lo que estamos diciendo. Yo no estoy diciendo que usted vaya a violentar la ley. Lo que le estoy diciendo es que su salvación y que su relación de bendición con Dios no depende de que usted cumpla la ley, porque la ley no la puede cumplir perfectamente. No la puede cumplir ningún ser humano completamente. ¿Por qué? Porque nuestra humanidad es imperfecta y la ley es perfecta. Son como el agua y el aceite. No podemos congeniar perfectamente. Haremos algunas cositas con esfuerzo, pero lo demás se quedará sin resolver. Ahora mire, ya debemos ir apuntando a terminar. Hay una diferencia entre la ley, entre el pacto de ley y el pacto eterno que Dios le hizo con Abraham. Ese pacto eterno, hermanos, es el mismo pacto de gracia. Es el mismo nuevo pacto. Fíjese, vamos a ver algunas de las diferencias que hay entre estos dos pactos. Oiga, la diferencia en esos pactos lo tenemos por acá. Tenía que escribirlo porque a uno se le van las cosas a veces. Mire, ¿qué dice la Biblia acerca del pacto de la ley? ¿Cómo fue dado este pacto? ¿Cómo fue dado? Bendito sea el Señor para siempre. La Biblia habla en Hebreos capítulo 8. Capítulo 8. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios para siempre. Gloria a Jesús. Las diferencias entre los dos pactos, ¿dónde está?
Santo Dios. Aquí está. Míralo aquí. Hebreos 12, 18. Esa es la cita. Hay diferencias extraordinarias en estos pactos. Observe lo que dice en el verso 18. Dice, porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. ¿Y sabe quién era que hablaba? Hablaba Jehová. Cuando Jehová está dando la ley, porque dice el apóstol Pablo en Gálatas que ¿por qué fue dada la ley? ¿Por qué fue dada? Dice a causa de las muchas transgresiones. Dios está dando la ley, pero Dios mismo está enfadado cuando está dando la ley. Porque la está dando porque el pueblo ha vivido desenfrenado en el pecado. Entonces, aquí está hablando tan fuerte que el pueblo que lo está oyendo tiene miedo, hay pavor en el pueblo. Dice, porque no podían soportar, verso 20, lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Entonces, mire, esa ley, ese pacto de la ley y el pacto que Dios le dio a Abraham tienen unos lenguajes diferentes. El pacto de ley habla de maldición y de muerte. El que no hiciera estas cosas, dice, será apedreado, será desarraigado del pueblo. El que incumple en un punto esta ley debe morir. Maldito todo aquel que no obedezca esta palabra. La ley no es un juego. La ley es serio. Dice, sin embargo, el nuevo pacto habla de bendición y de vida. Cuando Dios le dice a Abraham allí, dice, de cierto te bendeciré. Dice, y en ti, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Ese pacto de ley, el viejo pacto, se enfoca en el hacer. Dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ello. Pero el pacto eterno, habla enfocado en el ser. Dice Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Por la gracia. Debemos agradecerle a Dios que por su gracia nos ha constituido hijos de Él y nos ha santificado en Cristo. Hebreos 10, 14 y 15 dice que Cristo con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Entonces, son diferentes lenguajes. El pacto de la ley espanta y aterroriza, pero el pacto eterno conmueve y sensibiliza por la ternura y el amor. Observe lo que dice el verso 22. Dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Bendito sea Dios para siempre. Es diferente el pacto que nos ha salvado. Y ese pacto lo tiene todo. Ese pacto tiene la bendición eterna que Dios le dio a los que creen. Ese pacto tiene la protección eterna, cubiertos perfectamente por el pago perfecto que Cristo hizo en la cruz del Calvario. No hay una sola deuda que tenga el creyente redimido con la ley. En Romanos 7 el apóstol Pablo dice que hemos muerto a la ley. ¿Sabe qué significa eso? Que ya la ley no tiene jurisdicción con nosotros. Ella no puede impedir mis bendiciones porque mis bendiciones están amparadas en un pacto que empezó antes que ella.
y que nada la detendrá en el tiempo. Es un pacto eterno. La gracia que nos ha salvado. La gracia que nos ha salvado, hermanos, es una dádiva de Dios que nos cubre perfectamente. Que nos cubre completamente. Ahora, ¿qué sucede con la iglesia? Que cuando entiende un poco la gracia, de que este punto que entiende que es gratis su salvación, entonces fácilmente se abandona a una vida sin compromiso con la santidad. Y aquí entonces viene Pablo, que es el que más habla de la gracia, y nos dice en Romanos 6:22, dice que la gracia que nos ha santificado, que nos ha salvado, que nos ha libertado, dice, produce un fruto en nosotros y se llama santificación. Oiga, santificación es el fruto, lo que debe salir, todo lo que debe mover, motivarme, todo lo que mueve mis acciones es la santificación, el fruto. Recuerde que el fruto en el sentido espiritual es lo que mueve la acción, lo que motiva la acción. Y lo hemos puesto con ejemplos sencillos y decimos, si un hombre ve, qué pena con los hombres, ¿verdad? Si un hombre ve a una muchacha que está en condiciones vulnerables porque no tiene dinero, porque no tiene un hogar, porque está sola en esa ciudad y está pasando trabajo, pero la muchacha se ve muy bien y el tipo tiene con qué y cómo. Entonces viene el tipo y dice, hasta puede hacerlo de manera indirecta con alguien cercano a la muchacha. Le dice, mira, alquílale una habitación a esa muchacha o alquílale esa casa, yo te pago todo. Mira, todos los meses, 2 veces al mes manda una compra con todo, muchacha. Y ella dice, ¿quién es que me está dando todo esto? Dice, es un amigo mío que ha visto tu condición y quiere ayudar. Pero ¿sabe qué es lo que quiere el tipo? Él quiere cobrarse de otra forma. Entonces, aunque está haciendo una buena obra, pero hay un fruto malo. ¿Se da cuenta? No es simplemente hacer, no simplemente hacer. Hay que ver qué es lo que te motiva a hacer. El fruto tiene que ver con eso. Mire que Cristo dice que es la savia que sale de estar vinculado a la raíz, a la vid, ¿verdad? Que produce el fruto. Dice, el que no está vinculado a mí, no le crean que tiene buenos frutos. Óigalo, el hombre fuera de Dios no tiene buenos frutos, aunque haga buenas obras, porque no está en la vid. ¿Está claro eso, hermanitos? El pecado del bien y el mal, ¿verdad? O somos buenos o somos malos. Entonces sí, mi fruto tiene que ser la santificación. ¿Qué significa eso, mis queridos hermanos? Que cuando te mueves a ir a un lugar, ¿qué es lo que te mueve? ¿Qué es lo que mueve a nuestros jóvenes a ir a conciertos impíos? ¿Qué es lo que mueve a nuestros hermanos a ir a cualquier lugar mundano? ¿Qué es lo que lo mueve? ¿El fruto de la santificación o tu impiedad que todavía está gobernando tu mente? ¿Qué estás buscando? ¿Glorificar a Dios o glorificar su carne? Bueno, mire, puede encontrar también los resultados de eso. El pueblo de Dios tiene una identidad. Esa identidad tiene que ver con la santidad. Tiene que ver con la santidad. Cuando entendí la gracia, me acerqué más al Señor. Antes de entender la gracia, vivía luchando con mis pecados y obedeciendo a la fuerza, obedeciendo al ojo para que me vean. Mire, usted ve que yo sí vine, usted ve que yo. Hasta que entendí la gracia, entonces hago las cosas por Él, por amor a Él. Por amor a Él. Cuando la gente se enfoca en el pacto de ley, vive inseguro, vive siempre nervioso y siempre está que yo puedo perder mi salvación. No, porque esto, porque si Cristo viene ahora, por Dios, lo que Cristo hizo, lo hizo una vez y para siempre. Y con lo que hizo, perfeccionó para siempre a los que Él santificó. Y cuando Cristo murió en la cruz, lo hizo para redimir, para comprar, amigos. Algunos creen que Cristo simplemente puso una puerta abierta ahí en el mercado y dijo, todos los que quieran, vengan, entren aquí, que aquí tienen salvación. Eso no es verdad. Si fuera así, Él no hubiese venido.
¿Sabe por qué Él vino? Porque hay que irnos a buscar. Él dice en Juan capítulo 6, dice, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere a mí. No es de que no, yo vine por mí mismo. A mí nadie me habló del Señor. Te trajo el Señor. Hay un momento que Dios sale a buscar a sus ovejas, donde quiera que estén. Y Él llama por ellas. Su voz comienza y su voz es espiritual. Y tú la oyes en tu espíritu y comienzas a decir, yo tengo una inquietud tremenda. Yo necesito ir a una iglesia. Tengo que ir a una iglesia a oír la palabra de Dios. Y sales por ahí. ¿Quién fue que te trajo? Él te trajo. Él busca a sus ovejas. Ahora, si eres oveja del Señor, escucha su voz. Y aunque no puedas cumplir perfectamente su ley, comprométete con ella. Comprométete con ella. Porque en Cristo estamos completos, pero no fuimos llamados tampoco a desobedecer la palabra de manera aviesa. Que Dios nos ayude. Que Dios nos bendiga, hermanos, y que esta palabra nos pueda edificar el alma. Que salgamos, que esta palabra nos proteja de todas las voces que están como aves de rapiña queriendo comerse el sacrificio que fue presentado ante Dios por nuestra salvación y bendición eterna. Aves de rapiña. La ley que muchos quieren traer es un ave de rapiña que quiere comerse el sacrificio que Cristo hizo. Pero nadie lo podrá hacer, porque este asunto se recibe por fe. Y los que son de fe, recibimos que Cristo es nuestro todo. En Cristo estamos completos. Que el Señor les bendiga. El programa Niños de Bendición es un programa de desarrollo integral, cuyo objetivo es beneficiar a los niños de 3 a 16 años que pertenecen a comunidades de escasos recursos, mediante la provisión gratuita de alimentos de lunes a viernes, educación cristocéntrica e inglés como segundo idioma. El programa inició en Copey, una comunidad muy pobre al este de Vallaguana, en la provincia Monte Plata, República Dominicana, donde gran parte de la niñez está bajo la influencia de la pobreza, falta de educación, adicción a las drogas y hacinamiento. En el año 2021, se entregaron 10.000 raciones alimenticias a más de 300 niños de dicha comunidad. El Ministerio Remanso de Dios, miembro de las Asambleas de Dios, está trabajando activamente para lograr los objetivos del programa y llevarlo a otros sectores de escasos recursos económicos en República Dominicana. Actualmente se necesita ayuda económica para lograr la continuidad y expansión de esta iniciativa que bendice a tantas familias. Con tus oraciones y ofrendas puedes hacer la diferencia sin importar dónde estés. Creemos que Dios está obrando en la vida de estos niños. Tú puedes ser parte de esta bendición brindando esperanza y provisión. Puedes aportar a través de cualquier tipo de donación. Si deseas realizar un aporte monetario, puedes hacerlo a través de PayPal o una de las cuentas bancarias que aparecen en pantalla. Encuéntranos en las redes sociales como @iglesiaremanso. Si deseas patrocinar o involucrarte de forma activa en el programa, comunícate con nosotros a los números 809-379-1190 o 809-210-2001. Sé parte hoy del programa Niños de Bendición y únete a lo que Dios está haciendo.